Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis detallado. Nuestro objetivo principal hoy es desentrañar cómo el intrincado diseño del cerebro dicta, literalmente, el comportamiento humano. Es un viaje fascinante para comprender qué ocurre exactamente en esa compleja red neuronal y cómo sus sutiles alteraciones tienen la asombrosa capacidad de cambiar por completo la forma en que un ser humano interactúa con el mundo. ¡Empecemos! Para tener un mapa mental claro, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es exactamente un síndrome neuropsicológico? Luego pasaremos por la atención y percepción, el lenguaje y el cálculo, las apraxias y agnosias, las alteraciones de la memoria y, por último, el gran síndrome disejecutivo. Sección 1. ¿Qué es un síndrome neuropsicológico? Entonces, el punto crucial aquí es establecer la base de nuestra taxonomía clínica. Y surge una pregunta central como punto de partida. ¿Qué sucede realmente cuando el gran centro de mando del cerebro experimenta un fallo? Al reflexionar sobre la frágil belleza de la cognición humana, resulta verdaderamente asombroso observar cómo, cuando se produce un daño estructural específico, se puede transformar la esencia misma del pensamiento y la acción conductual. El clásico símbolo de la psicología, imaginado justo en el interior del cerebro biológico, representa a la perfección nuestro campo de estudio. Ilustra el punto anatómico exacto donde un daño neurológico material, netamente físico, choca de frente con un cambio psicológico y de comportamiento. Es como el epicentro de un seísmo cognitivo. Formalizando un poco el concepto, el núcleo de este misterio médico reside en la definición de síndrome neuropsicológico. Se trata de un conjunto de signos y síntomas cognitivos y conductuales directamente asociados con una disfunción o daño cerebral. Un diagnóstico sindromático consiste, en esencia, en agrupar cuidadosamente estos signos específicos y aislados para poder deducir y comprender la patología cerebral subyacente. Es literalmente como armar un rompecabezas gigante donde cada pieza es un pequeño comportamiento alterado. Y, por supuesto, existen múltiples ejemplos de síndromes neuropsicológicos fascinantes. Es asombroso contemplar cómo el cerebro está tan hiperespecializado que cada gran función tiene su propia categoría de fallo. Tenemos el lenguaje con la afasia, la lectura y escritura con alexia y agrafia, el cálculo con la acalculia, el reconocimiento con la agnosia, la ejecución motora con la apraxia, la memoria con la amnesia, el control con el síndrome disejecutivo y el deterioro global con la demencia. Estas categorías clínicas van a ser nuestra brújula durante el resto de este recorrido intelectual. Sección 2. Trastornos de la atención y la percepción. Adentrémonos en cómo nuestra mente se adapta al mundo que la rodea. Ahora, lo verdaderamente interesante de este concepto es contrastar dos realidades clínicas sumamente extrañas. Por un lado tenemos la heminegligencia espacial, que consiste en ignorar por completo la mitad del espacio exterior. Imaginaos comer solo la mitad derecha de los alimentos que hay en un plato. Pero por otro lado, la heminegligencia personal cruza una línea biológica aún más íntima. Se trata de ignorar la mitad del propio cuerpo, llegando los pacientes a veces al extremo de negar que su propio brazo o pierna formen parte de ellos mismos. Increíble. Y luego tenemos la simultagnosia, un fenómeno absolutamente fascinante asociado con frecuencia al síndrome de Valent. En la simultagnosia, el mundo se percibe con una claridad meridiana, pero solo en diminutos fragmentos individuales a la vez. La persona es incapaz de interpretar la totalidad de una escena. Es como mirar una obra de arte enorme a través del pequeño ojo de una cerradura, lo que imposibilita por completo entender la imagen general. Sección 3. Lenguaje y cálculo. Pasamos a dos dominios cognitivos altamente complejos y estructurados. Resulta imperativo aclarar algo fundamental. La afasia no es un simple defecto a la hora de pronunciar, va mucho más allá del habla, es una alteración profunda en todo el sistema funcional del lenguaje debido a lesiones cerebrales. Pequeños y sutiles errores de articulación al hablar pueden ser señales reveladoras de daños estructurales muy profundos en el hemisferio cerebral izquierdo y de ninguna manera se limitan a simples peculiaridades del habla regional o problemas vocales. Y si pasamos al terreno de las matemáticas, la increíble complejidad del cerebro queda de manifiesto al ver que un síntoma aparentemente tan simple como fallar al resolver una suma puede tener raíces neurológicas diametralmente opuestas. La acalculia puede originarse por una pérdida primaria de los conceptos básicos de cálculo, o tal vez por un problema afásico o aléxico, es decir, no poder leer o escribir los números verbalmente. También puede ser un problema puramente espacial que impide alinear las cifras en un papel, o incluso un fallo frontal que destruye por completo la estrategia para resolver el problema. Un mismo fallo final, orígenes totalmente distintos. Sección 4. Apraxias y agnosias. Vamos a separar definitivamente dos términos médicos que a menudo se prestan a confusión. La diferencia clave radica en dos acciones biológicas absolutamente básicas. La apraxia recae en la incapacidad de ejecutar de forma intencionada un movimiento ya aprendido, a pesar de que la musculatura esté perfectamente intacta. Tiene que ver puramente con el verbo hacer.
En clara contraposición, la agnosia representa la imposibilidad de reconocer perceptualmente lo que hay en el mundo. Corresponde al verbo reconocer, hacer frente a reconocer, así de directo. Y esto ilustra de manera brillante cómo los daños orgánicos pueden ser selectivos de una forma casi escalofriante. Según la lesión cerebral exacta, un paciente puede presentar agnosia visual, es decir, fallar al reconocer objetos a través de la vista, o perder algo tan increíblemente específico como la habilidad de reconocer los rostros de sus propios familiares, lo que llamamos prosopagnosia. También existe la agnosia espacial, que es perder la capacidad de orientación en rutas, o llegar al estado extremo de la asomatognosia, donde el individuo es incapaz de identificar e integrar conceptualmente las partes de sus propias extremidades. Sección 5. Alteraciones de la memoria. Entramos en uno de los dominios más vitales para conservar la narrativa misma de la vida. Desglosando las disfunciones de la memoria de forma clara, tenemos que diferenciar los dos grandes ejes del tiempo. La incapacidad para codificar nuevos recuerdos y proyectar la vida hacia el futuro se tipifica como amnesia anterógrada. De la lesión en adelante no se guarda nada nuevo. En el otro extremo se encuentra la amnesia retrógrada, definida por la pérdida trágica del archivo histórico personal, es decir, el borrado de los recuerdos que ya estaban previamente almacenados. Por supuesto, ninguna exploración de la memoria estaría completa sin evocar la profundamente cautivadora historia del famoso paciente HM. Su intervención quirúrgica en 1954, que involucró la resección de su hipocampo, cambió la ciencia médica para siempre. Junto con las investigaciones posteriores de Brenda Milner, este caso demostró con una exactitud topográfica asombrosa el sitio anatómico exacto donde los nuevos recuerdos humanos se consolidan a largo plazo. Un auténtico hito. Sección 6. El síndrome disejecutivo. Nos movemos ahora a la parte frontal del cerebro, el centro de mando definitivo del comportamiento humano. Pasemos a ver cómo esto encaja. Al visualizar la anatomía de la corteza orbitofrontal, los síntomas de comportamiento altamente abstractos adquieren de repente un anclaje anatómico muy real. Esta área frontal es materialmente el regulador orgánico de nuestro tacto social y el principal centro de control de las emociones. Un fallo en estos vitales lóbulos frontales desencadena efectos verdaderamente devastadores y generalizados. El daño disejecutivo se filtra por todos los canales de la mente, altera la memoria generando pérdida de secuencia temporal, reduce drásticamente la capacidad de abstracción del lenguaje llevándolo a un pensamiento puramente concreto, disminuye la atención dirigida e incluso invoca de regreso reflejos motores patológicos primarios que ya estaban superados desde la infancia. Y esto nos lleva a una realidad tremenda. Las lesiones ejecutivas con suma frecuencia reescriben los rasgos fundamentales y la mismísima personalidad del paciente. Un cambio tan profundo hacia la apatía extrema, hacia actitudes pueriles o hacia la absoluta desinhibición social, a menudo se escapa a los simples números de un test cognitivo clásico, exigiendo del profesional una mirada clínica muchísimo más sutil, compasiva y humana. Pero recordémoslo siempre, el diagnóstico es solo el principio. Concluyendo este detallado recorrido, es esencial dotar a todo este conocimiento de un sentido altamente práctico. Identificar y clasificar minuciosamente la definición de síndromes neuropsicológicos y sus incontables ejemplos no se hace por un mero afán de catalogación biológica, que va a comprender estos síndromes es el pilar fundamental, el punto de partida absolutamente indispensable para diseñar cualquier esquema lógico de rehabilitación y poder brindar un cuidado efectivo, digno y lleno de esperanza. Así que, para despedirnos, quiero dejar flotando en el aire este pensamiento sumamente provocador. Si el más microscópico daño estructural tiene la fuerza de erradicar de un plumazo algo tan inmutable como el concepto de las matemáticas o de alterar por completo los cimientos de nuestra personalidad individual, ¿qué nos revela esto sobre la frágil y hermosa maquinaria de la conciencia humana? Sin duda nuestra mente es tan extraordinariamente compleja como vulnerable, y eso asegura que nuestra inagotable curiosidad por descifrar el cerebro perdurará indefinidamente. Gracias por acompañarnos en esta exploración.